Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de insuficiencia cardíaca. Primero, quería repasar el concepto de qué es insuficiencia cardíaca, que ustedes ya deben conocer. Deben recordar que es la incapacidad del corazón para mantener un volumen minuto acorde a los requerimientos metabólicos del organismo. Esta enfermedad es la vía común de muchas enfermedades del corazón. La causa más frecuente es la cardiopatía isquémica, que genera una pérdida aguda o crónica de la masa muscular cardíaca, eh, pero también hay causas que también son frecuentes como la hipertensión, las valvulopatías y menos frecuentes como las miocardiopatías congénitas y también las miocardiopatías infecciosas o tóxicas. Es importante conocer esta enfermedad y su tratamiento porque es una enfermedad muy prevalente en el mundo y la incidencia está en aumento por el aumento de la supervivencia de los pacientes con cardiopatía isquémica y el envejecimiento de la población. Entonces, cada vez va a haber más pacientes con insuficiencia cardíaca y que hace diferencia en la morbimortalidad conocer y que tengan un tratamiento apropiado. También algo que deben conocer ya es la clasificación en sistólica y diastólica, izquierda-derecha, anteriora-retrógrada, aguda crónica o bajo gasto, alto gasto. En realidad son todas formas de hablar un poco sobre lo mismo y quizás lo más importante en cuanto a el tratamiento farmacológico sería distinguir entre la disfunción sistólica y la disfunción diastólica, porque el tratamiento que demostró disminuir la mortalidad es en pacientes con disfunción sistólica. Y en cambio, los pacientes que tienen la función sistólica conservada, no se encontró todavía ningún tratamiento que eh, bajara significativamente la mortalidad. Y otra em, que vamos a hablar en la clase es la aguda, a diferencia de la crónica, que tiene enfoques de tratamiento muy diferentes y eh, una fisiopatología también muy diferente. Para empezar a hablar un poco de en cómo se va a enfocar el tratamiento, tenemos que recordar un poco de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Nosotros vamos a tener un corazón, como dijimos, que no tiene la capacidad para mantener un volumen minuto adecuado. Esto se va a censar en el cuerpo y se van a activar los sistemas compensadores que tenemos, que son el sistema renina-angiotensina y el sistema simpático. Ambos, en una situación de estrés agudo, son sistemas que preservan la vida, pero si están activados en forma crónica generan muchos efectos nocivos sobre el corazón y, y nos van a traer, o sea, y estos, o sea, sistemas que están, o sea, lo que intentan es mejorar la situación, en realidad la van a empeorar. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Eh, Inhibir con diferentes drogas estos sistemas. Nos interesa, eh, o sea, entender un poco esto porque, o sea, entendiendo la fisiopatología se entiende por qué estas son las drogas que van a cambiar el pronóstico en la enfermedad. Y más adelante voy a hablar un poco más en detalle de la acción de cada uno de estos sistemas y cómo lo revertimos. Bueno, dijimos que eh, en, en esta enfermedad puede predominar la disfunción sistólica o la disfunción diastólica. Cuando predomina la disfunción sistólica, vamos a tener, eh, en general se debe a dilatación y la hipertrofia a generar más falla diastólica, o sea, en el llenado ventricular. Eh, Esto puede ser en un contexto de enfermedad crónica o cuando se
lleva a un extremo, o sea, se descompensa la enfermedad crónica, se va a llegar a dos extremos agudos. El extremo de la falla diastólica va a ser el edema agudo de pulmón, donde se genera una congestión muy importante en forma brusca, que genera todos los síntomas del edema agudo de pulmón. Y por otro lado, el extremo de la disfunción sistólica va a ser el shock cardiogénico. Y estos, o sea, van a tener diferentes enfoques de tratamiento, que vamos a ver más adelante. Por otro lado, o sea, en forma crónica vamos a tener la falla sistólica, va a presentar síntomas anterogrados como fatiga, mareos, debilidad, eh, y, y por otro lado, la falla diastólica va a generar síntomas de congestión como el edema periférico o pulmonar y la citis. Obviamente nunca es todo uno o todo otro, o sea, no es que es blanco-negro, siempre va a haber elementos de ambos, pero en general va a predominar un aspecto. En caso de, bueno, la falla diastólica aguda, vamos a tratarla con vasodilatadores y diuréticos, igual esto lo vamos a ver más adelante, y, y el shock cardiogénico con vasopresores e inotrópicos. Entonces, ¿qué drogas tenemos para el tratamiento de esta enfermedad en general? Por un lado tenemos los inotrópicos, por otro los diuréticos y los vasodilatadores. Los diuréticos no los vamos a tratar en esta clase en general, y de los vasodilatadores vamos a hablar de algunos. Entonces también estas drogas se pueden clasificar como las que modifican los síntomas o los que modifican la evolución de la enfermedad. Todas van a ser importantes para el tratamiento, pero hay algunas que no pueden faltar porque hay evidencia de que baja la mortalidad a largo plazo. Acá está la lista de todas las drogas clasificadas de esta manera. Nosotros nos vamos a enfocar en esta clase en las que modifican la evolución de la enfermedad y en los inotrópicos en la parte agudo. Bueno, primero hablemos un poco de la etapa crónica estable. Este cuadrito resume un poco todo lo que vamos a hablar y un poco más de cosas también. Y bueno, lo van a ver en cualquier guía de insuficiencia cardíaca, algún gráfico similar, porque básicamente lo que habla es un poco de la evolución, o sea, de la evolución de la enfermedad, desde la etapa A, en la que en realidad no hay insuficiencia cardíaca, sino factores de riesgo para que aparezca. Y en ese caso, bueno, eso queda por fuera de la clase, simplemente, o sea, lo que está indicado es tratar adecuadamente esas enfermedades para que no progresen. La etapa B va a presentar enfermedad estructural del corazón, lo cual sabemos que va a llevar a la disfunción, pero todavía en este estadio no tiene signos o síntomas de insuficiencia cardíaca. En cambio, en la etapa C ya va a haber enfermedad estructural del corazón con síntomas previos o actuales y ya, o sea, ahí tiene insuficiencia cardíaca clínica. Acá vamos a hacer el diagnóstico clínico. Y en la etapa D es la insuficiencia cardíaca refractaria y ahí es cuando ya falló todo. Y bueno, o sea, nosotros nos vamos a enfocar básicamente en la etapa B y la C. O sea, ahí es donde hay mucha evidencia de que el tratamiento farmacológico es muy efectivo. Ya en la etapa D hay otras medidas diferentes al tratamiento farmacológico que no vienen al caso. Bueno, este es un gráfico medio parecido a uno anterior, pero me parece que está bueno para resumir un poco todo lo que estamos hablando. O sea, va a combinar, este gráfico combina un poco de la fisiopatología con las drogas que vamos a usar para evitar cada uno de estos efectos. Yo les había dicho que la activación crónica del sistema nervioso simpático y el sistema de renina, angiotensina, aldosterona iban a generar efectos nocivos en el corazón. Entonces, como se ve en el gráfico, vamos a tener una situación de insuficiencia cardíaca con bajo gasto cardíaco. Esto se sensa y ¿qué va a pasar? Se activa el sistema nervioso simpático y tiene dos efectos
que son muy importantes. Por un lado, genera vasoconstricción, lo cual aumenta la poscarga y aumenta el trabajo que tiene que hacer el corazón, que ya es insuficiente. O sea, esto no va a ayudar. Y por otro lado, genera directamente el remodelado cardíaco, estimulando la hipertrofia de las células cardíacas y la proliferación de fibroblastos, llegando a eh, apoptosis de las células que funcionan y fibrosis del corazón. La fibrosis del corazón, a su vez, genera, o sea, es arritmogénica. Y bueno, todo el remodelado en general genera un cambio en la forma del corazón que lleva a que no pueda funcionar de manera adecuada. Por otro lado, está la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema, o sea, acá va a haber dos puntos importantes, la angiotensina 2 y la aldosterona. La angiotensina 2 también va a generar la vasoconstricción periférica y el remodelado cardíaco, al igual que el sistema nervioso simpático. Bueno, ya dijimos que tenía efectos nocivos. Por otro lado, va a activar la aldosterona, que en sí misma va a generar la retención de agua y sodio. Y bueno, todo esto va a llevar al aumento de las presiones de llenado, lo cual también va a, o sea, como cerrar el círculo, digamos, como que o sea, es un corazón que le cuesta manejar los volúmenes y le estamos generando más volumen y esto va a generar los edemas y o sea, todos los síntomas de congestión. Entonces, como vemos en este gráfico, vamos a tener, o sea, tenemos todos estos efectos nocivos y vamos a tener las drogas que nos van a importar para evitarlos. Por un lado, los beta bloqueantes van a ser drogas importantes que van a tener un impacto en la disminución de la mortalidad. Por otro lado, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas del receptor de angiotensina 1 o ARA2 y la espironolactona, que es un antagonista del receptor de aldosterona. Esos cuatro grupos de drogas son, o sea, van a ser como el eje de la clase porque van a ser las drogas que modifican la mortalidad en esta enfermedad. Igualmente, voy a volver a nombrar esto, pero para que tengan en mente, las otras también se usan, pero no demostraron disminuir la mortalidad, sino disminuir los síntomas. Bueno, ahora empezamos a hablar de esto, de las drogas que modifican la evolución de la enfermedad, como ya les había mostrado. Empezamos hablando de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que tienen una indicación clase 1 de las guías de Estados Unidos para los pacientes en estadio B. Estadio B, si recuerdan, son pacientes que tienen alteración estructural en el corazón, pero todavía no tienen síntomas. Entonces, en estos pacientes, o sea, la indicación de clase 1 es que debería hacerse, o sea, está mal si no lo hacemos. ¿Sí? Así que estas drogas obviamente son re importantes y las tienen que saber muy bien. Entonces, ¿qué hacen los IECA? Inhiben a la enzima convertidora de angiotensina, que es la que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2 es el péptido más importante, como más potente de este circuito, entre la angiotensina 1 y la angiotensina 2. El más potente es la angiotensina 2 y va a generar un montón de efectos que ya vimos que no queríamos. Entonces, bueno, la inhibimos. Por otro lado, esta enzima, además de generar angiotensina 2, degrada la bradicinina, que tiene un efecto vasodilatador que va a generar un efecto adverso muy frecuente de estas drogas, que va a ser la tos. Y, o sea, no se puede inhibir una sin inhibir la otra, porque la enzima convertidora hace las dos cosas. Eso es lo importante de esto.
Y bueno, en el gráfico también vemos la acción de los antagonistas del receptor de aldosterona, pero digo de angiotensina 2, pero vamos a hablar de eso un poco más adelante. Bueno, en esta diapo les queda, pues la pueden leer bien. Básicamente lo que van a hacer estas drogas es todo lo contrario a lo que veníamos hablando de los efectos de la angiotensina 2. Va a generar vasodilatación, aumento de la excreción de sodio y disminución de la excreción de potasio, va a reducir el consumo miocárdico de oxígeno, va a disminuir el remodelado cardíaco, que eso es como la función que nos importa un montón en esta enfermedad. Van a, bueno, también antagonizar el efecto de la noradrenalina, que ya dijimos que era nocivo, y también, bueno, va a disminuir la endotelina y aumentar la braquinia, que esto tiene un efecto vasodilatador, ¿sí? Que también, bueno, nos va a ayudar eh, este efecto vasodilatador para mejorar la función. Entonces, se puede clasificar de esta manera entre los que tienen un grupo sulfidrilo, como el captopril, los que tienen un grupo carboxilo, como el enalapril, o que tienen un grupo fosforilo, como el fosinopril. Del segundo grupo, o sea, de todos estos, la droga como patrón que no pueden dejar de saber es el enalapril. Pero no es el único que se usa. Todos los otros, o sea, pero no tienen que conocer cosas específicas de los otros. Entonces, hablemos un poco de las generalidades farmacocinéticas de este grupo. Por un lado, hay muchos que son prodrogas, hay algunos que no. En general se dan todos por vía oral y tienen baja vía media. Y el alaprilato es el único que se puede dar por vía endovenosa, ¿sí? Em, por otro lado, se eliminan por vía renal y entonces tienen que ser ajustados en insuficiencia renal. Hay algunas excepciones, como el fosinopril, por ejemplo, que se excretan por vía biliar también, entonces no sería necesario modificar en insuficiencia renal. Pero esa sería la excepción. Como generalidad, acuérdense que se excretan por vía renal. Ahora hablemos un poquito del enalapril. Es un profármaco, el principio activo es el enalaprilato. Tiene alta afinidad y una estrecha a la enzima convertidora de angiotensina, por eso tiene una vida media bastante larga, de 11 horas, y esto permite administrarlo 2 veces por día. Tiene una buena biodisponibilidad oral y, bueno, como dijimos, se elimina por vía renal. Bueno, al igual que tienen que conocer el mecanismo de acción, es re importante que sepan los efectos adversos, que todos tienen que ver mucho con el mecanismo de acción. Por un lado, es una droga que va a generar vasodilatación y, o sea, recordemos que estos pacientes están adaptados a la situación en la que están, de hiperactivación del sistema renina-angiotensina. Entonces, es importante empezar siempre, o sea, en todas las drogas que vamos a hablar, siempre empezar con dosis bajitas e ir aumentándolas de a poco. Porque de esta manera se evitan efectos adversos, como por ejemplo la hipotensión arterial, dándole tiempo al organismo a que se adapte al nuevo equilibrio, ¿sí? Entonces, la hipotensión en general aparece al principio del tratamiento y se puede evitar empezando con dosis bajitas. Por otro lado, la tos, que ya hablamos, por el aumento de la braquianina, es un efecto adverso frecuente, no es grave, pero es molesto y genera muchas veces el abandono del tratamiento. Otro efecto que también se da, si recuerdan el gráfico que vimos, también se da por el propio mecanismo de acción, es la tendencia a la hipercalemia. Porque genera la excreción de sodio con reabsorción de potasio. En general, si se administran solos, no es tan frecuente la hipercalemia en pacientes excepto en pacientes que tengan insuficiencia renal o sean diabéticos.
Y cuando lo combinamos con otras drogas, por ejemplo, los antagonistas al receptor de la aldosterona u otras drogas ahorradoras de potasio, ahí aumenta mucho el riesgo de hipercalemia, entonces es algo que tenemos que controlar de cerca. Por otro lado, puede generar insuficiencia renal aguda, pero esto se da en pacientes, particularmente en pacientes que tienen estenosis bilateral de la arteria renal y que necesitan a la, a la angiotensina 2 para tener una presión glomerular adecuada. En el resto no debería causar insuficiencia renal aguda. Otro efecto adverso que es poco frecuente, pero muy grave, es el edema angioneurótico o angioedema. También tiene relación con la acumulación de la bradicinina y es algo que es un efecto de clase. O sea, si nosotros tenemos un paciente que tuvo esta manifestación, no se puede cambiar a otro IECA, porque va a tener alto riesgo de generar este efecto adverso también. Entonces, una vez que tuvo esto, no se pueden dar más IECA, es una contraindicación. Igual ahora vamos a ver una diapo de contraindicaciones. Acá hay una imagen. Bueno, es el angioedema es edema de la boca, de la lengua, de las vías respiratorias. De los labios, la laringe. Y bueno, en general desaparece con la suspensión del fármaco, pero a veces necesita tratamiento también con antihistamínicos o corticoides. Otro efecto adverso re importante que no se pueden olvidar es que estas drogas son teratogénicas. A partir del segundo trimestre particularmente, pero en realidad idealmente no se lo daríamos a una embarazada en el primer trimestre. Y bueno, los otros efectos adversos, rash, proteinura, glucosuria, hepatotoxicidad, neutropenia, son otros efectos adversos, pero no son los más relevantes que tienen que llevarse. O sea, los que no se pueden olvidar son, bueno, la hipotensión en las primeras dosis, la tos y el angioedema relacionados al aumento de la bradiquinina y la hipercalemia también es re importante que no se olviden. La insuficiencia renal, siempre hay que tener en cuenta de que medir siempre el potasio y la creatinina antes de empezar el tratamiento con estas drogas. Y bueno, no se pueden dar embarazadas. No son muchas cosas para recordar, pero son re importantes. Ahora, contraindicaciones. Son lógicas en función de lo que estuvimos viendo. Por un lado, la hipertensión renovascular bilateral, como dijimos, que va a generar una insuficiencia renal aguda. Por otro lado, el hiperaldosteronismo primario, la función renal deteriorada, con un clínico de creatinina de menos de 30 ya no se puede dar. También antecedentes de angioedema, y algo que no está acá es la hipercalemia, ya de por sí. Con un potasio mayor a 5, estaría contraindicado empezar el tratamiento. Por otra, bueno, el embarazo en segundo y tercer trimestre. Y después tenemos las relativas, que son el embarazo en primer trimestre y la lactancia. Que bueno, sí, no empezaríamos un tratamiento en ese contexto. Bien. Entonces las indicaciones. La insuficiencia cardíaca, estadio B y C, a partir de estadio B, reduce la progresión de insuficiencia cardíaca sintomática y reduce en general la mortalidad. También se pueden usar, son fármacos de primera línea para el tratamiento de hipertensión, muy usados. Están indicados después del infarto, que también reduce la mortalidad y el remodelado cardíaco, como ya dijimos.
y la diabetes mellitus con proteinuria, o sea, además de todos los efectos que genera para proteger al corazón, va a tener un efecto eh, protector en el riñón, disminuyendo la presión intraglomerular y disminuyendo de esta manera la fibrosis y la progresión de la proteinuria en pacientes que tienen nefropatía, aunque no tengan ni hipertensión ni insuficiencia cardíaca. Bueno, acá también está de vuelta insuficiencia renal crónica de cualquier causa con proteinuria. Bien, entonces en insuficiencia cardíaca, todo paciente con la fracción de eyección disminuida, acuérdense que todo esto estamos hablando de fracción de eyección disminuida, sintomático o asintomático, o sea, estadio C o estadio B, debe recibir un IECA como parte de su tratamiento. Porque disminuye la mortalidad, acuérdense, recomendación de clase 1, o sea, deberíamos darlo, y está mal si no lo hacemos. Ahora, pasamos a los bloqueantes de los receptores de angiotensina 2 o los ARA2. Estos fármacos tienen una indicación de clase 2A en las guías de Estados Unidos para pacientes con estadio B. O sea, son drogas que pueden usarse y que en general vamos a elegir usar cuando tenemos, o sea, no podemos usar los IECA. ¿Cuándo no podemos usar los IECA? En general, la indicación es cuando tiene, o sea, cuando el efecto adverso de la tos es muy molesto y el paciente no quiere tomar el fármaco por eso, entonces se puede rotar estos fármacos que en definitiva son, son muy parecidos en sus efectos, aunque tienen ahora un mecanismo de acción diferente que ahora vamos a ver, y bueno, estaríamos ahorrando este efecto adverso. Bueno, el mecanismo de acción es un bloqueo competitivo de los receptores de angiotensina 1. Y bueno, como no, o sea, la angiotensina 2 no va a estar ocupando los receptores de angiotensina 1, o sea, los receptores de angiotensina de tipo 1 van a desviarse, digamos, a estimular a los tipo 2. Pero bueno, el efecto que sabemos que es lo que genera el efecto en el cuerpo es el efecto del bloqueo de los receptores de angiotensina 1. Como ya les dije, tienen los mismos efectos que los IECA, porque, o sea, en definitiva lo que hacen es inhibir todas las funciones de la angiotensina 2, que ya hablamos de todas las cosas que traían, o sea, todos los efectos nocivos que traían. A diferencia de los IECA, no aumenta la concentración de bradiquinina, por eso no tienen tos. Bueno, hay muchos fármacos, tienen diferentes grados de afinidad por angiotensina 1. De todos estos fármacos, los que quizás tienen que conocer son estos tres, o sea, en particular, pero, o sea, hay un montón, pero no tienen que saber cada uno. Como con las generalidades está bien, y saberse el losartán, que es la droga como patrón. También son prodrogas, tienen, a diferencia de los IECA, tienen una baja biodisponibilidad estos, y tienen una vida media un poco más larga en general. Otro punto importante de diferencia es que van a tener mayor eliminación hepática, entonces no van a tener que ajustarse en general, o sea, muchos de estos no se van a tener que ajustar a insuficiencia renal. Bueno, como les dije, la droga que tienen que saber como patrón, digamos, es el losartán, que tiene una disponibilidad 33%, o sea, baja, pero, o sea, dijimos que era una prodroga y el metabolito activo tiene una vida media de 9 horas que puede ser compatible con la dosificación una vez cada 12 horas o una vez por día. Y este fármaco es bloqueante no competitivo del receptor. Como ven, bueno, muy poco se excreta por orina intacto. Y bueno, debe ajustarse en disfunción hepática porque se va a eliminar por vía hepática.
En cuanto a los efectos adversos, son muy parecidos, o sea, son casi iguales a los de los IECA. Los que tienen que tener en cuenta la hipotensión, la hipercalemia y el efecto teratogénico. Y lo que no produce va a ser tos ni angiodema, porque no está generando ese otro efecto que generan los IECA. Entonces, estas drogas demostraron beneficios para utilizarse en insuficiencia cardíaca, hipertensión, post-IAM, en diabetes con proteinuria, y tienen una eficacia comparable con los IECA. ¿Y por qué vamos a usar primero los IECA? Básicamente porque tienen mucha evidencia de utilidad en todas estas enfermedades y son mucho más baratos que estos fármacos. Entonces, primero vamos a empezar con una droga que es, o sea, es eficaz y tiene menor precio. Y si no se pudieran tolerar los efectos adversos, se pasa a estas otras. Entonces, la principal indicación es la intolerancia alérgica. De todas formas, en el tratamiento de insuficiencia cardíaca se podría empezar directamente con estos fármacos si se estuvieran usando previamente para el tratamiento de otra enfermedad, como por ejemplo la hipertensión. No es que estaría mal, pero lo indicado es siempre empezar con los IECA y después, si no se toleran, pasar a estos. Hay un nuevo fármaco, nuevo, salió hace unos pocos años, que es el sacubitril valsartán. Es una combinación de fármacos en realidad. Lo que hace el sacubitril es un inhibidor de la neprilicina, que es una enzima que degrada el péptido natriurético auricular. Que si se acuerdan, capaz no se acuerdan, es un péptido que se genera en el corazón cuando se dilata la aurícula. Y lo que hace es aumentar la vasodilatación e inhibir el remodelado cardíaco. Entonces nosotros este, este efecto lo vamos a querer. Entonces, lo que se hace acá es inhibir la degradación del péptido natriurético auricular, lo cual genera todos estos efectos beneficiosos. Por otro lado, la neprilicina también genera potencia las acciones de la angiotensina. Entonces, para evitar esto, siempre el sacubitril, o sea, la única formulación que existe es el sacubitril, que es el inhibidor de la neprilicina, combinado con valsartán, que es el inhibidor del receptor de angiotensina 1. Entonces, los efectos adversos van a ser básicamente los mismos que veníamos viendo. O sea, por un lado vamos a tener los que son producidos por el valsartán directamente, y por otro lado vamos a tener la hipotensión, que va a ser mayor, o sea, va a tener mayor riesgo que con los otros fármacos, y el angiodema, que también va a tener mayor riesgo. Pero bueno, son bastante parecidos. Este fármaco hoy en día está aprobado para el uso cuando se tiene insuficiencia cardíaca sintomática, después del tratamiento óptimo con IECA, betabloqueantes, antagonistas de aldosterona, pero hay que acordarse de que siempre hay que suspender 36 horas antes el IECA o el ARA2, porque si yo lo junto, genero, o sea, si yo doy esta droga con, además, otro IECA u otro ARA2, voy a tener mucho riesgo de generar estos efectos adversos. Pero bueno, esta es como una de las últimas drogas que salió en insuficiencia cardíaca. Por ahora les falta tener un poco más de evidencia, pero parecería que sirve. El problema es que es muy cara por ahora, así que también em, no se usa tanto por eso, pero cada vez se está usando más. Bueno, cambiamos de tema, digamos. Veníamos hablando mucho de la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona y ahora vamos a hablar un poco del bloqueo de la activación simpática. Entonces,
los betabloqueantes van a ser drogas recontra importantes en este aspecto, van a disminuir la mortalidad y además de aliviar los síntomas y van a mejorar la función ventricular. Esto ahora se sabe hace varios años, pero parecería como contraintuitivo a un corazón que no funciona bien, bajarle, bajarle todas las propiedades. Pero lo que se vio en los ensayos clínicos es que hacía todo lo contrario, porque al generar un antagonismo sobre los efectos nocivos de la activación adrenérgica, disminuyen, mejoran el consumo de oxígeno, disminuyen la frecuencia de arritmias y mantienen como el gasto cardíaco eh, de forma tal que no se genera como este consumo de energía inadecuado que lleva a, a la, al daño del corazón. Eh, como hablamos con los IECA, estos fármacos deben empezarse la administración en dosis muy muy bajas porque también, o sea, el corazón está acostumbrado a este estímulo adrenérgico constante y si se baja de repente puede llegar a una falla aguda. Entonces estos de a poquito se van ajustando, se va ajustando la dosis hasta llegar a la que uno quiere. En general los efectos beneficiosos se dan más o menos a los 3 a 6 meses de tratamiento. Em, entonces, bueno, es muy importante que, o sea, no vamos a hablar tanto de estos fármacos en esta clase porque se va a hablar en otra, pero es importante que sepan que también son fundamentales en el tratamiento y disminuyen la mortalidad. Ahora, no son todos los fármacos, todos los betabloqueantes los que van a bajar la mortalidad en insuficiencia cardíaca, sino que hay 4 que no se pueden olvidar. Acá en la diapo hay 3, pero después surgió uno más. Está el carvedilol, el metoprolol y el bisoprolol. Y también el nebivolol. Son los 4 fármacos que en ensayos clínicos demostraron la disminución de la mortalidad. El resto no. Entonces, si yo tengo que elegir un beta bloqueante para insuficiencia cardíaca, tengo que usar uno de estos. Que en general son todos selectivos, beta 1, como el metoprolol, el bisoprolol y el nebivolol, y el único que no es selectivo es el carvedilol, que también, que es antagonista beta 1 y beta 2 y alfa 1. Acá les traje un cuadrito comparativo de las consideraciones farmacocinéticas que uno debería tener sobre estos fármacos. O sea, no es que uno se tiene que aprender todas estas cosas de memoria, sino como ir pensando. O sea, nosotros necesitamos tener una concentración plasmática más o menos constante. Entonces, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el metoprolol, que en la formulación estándar tiene vía media muy corta, tiene que ser administrado con una formulación de liberación prolongada. Por otro lado, tiene metabolismo por CYP2D6, que es un citocromo que tiene muchos polimorfismos, y entonces los metabolizadores lentos pueden tener concentraciones mucho más altas y que sean tóxicas. Por otro lado, por ejemplo, el bisoprolol tiene vía media más larga, que es compatible con la administración de una vez por día y no es metabolizado por CYP2D6, así que también tendría esos beneficios. El carvedilol, hay que acordarse que es no selectivo por un lado, entonces no deberíamos usar esto en un paciente que tenga enfermedades pulmonares, recordando que genera broncoconstricción por el efecto beta 2. Y por otro lado también tiene metabolismo por CYP2D6, aunque menor que el metoprolol. Y también se tiene que dar 2 veces por día. Y bueno, el nebivolol, si bien tiene metabolismo por CYP2D6,
no se notaron diferencias clínicas en los metabolizadores lentos, entonces como que eso no sería un problema y también tiene vía media compatible con la administración una vez por día. Entonces todas estas cosas que les menciono son elementos que podrían ayudar a elegir en determinado paciente qué droga administrar, porque todas estas, o sea, cualquiera de todas se puede dar y está bien. Eh, bueno, pasamos a otro grupo de drogas que son los antagonistas del receptor de aldosterona, que son espironolactona y eplerenona. Lo que hacen es generar un antagonismo competitivo al receptor de aldosterona, eh, que este efecto lo ejercen sin ingresar a la luz, sino que directamente se unen al receptor dentro de la célula, en el túbulo contorneado distal y túbulo colector, y lo que generan es, bueno, justamente, antagonizar los efectos de la aldosterona. Y de esta forma va a generar un aumento de, o sea, acá en esta diapo vemos lo que genera la aldosterona en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Entonces, al inhibir las funciones de la aldosterona, lo que haría es disminuir la reabsorción de agua y sodio, aumentar la retención de potasio y magnesio, eh, o sea, y genera o sea, se opone a este efecto de aumento del efecto simpático y de atenuación del efecto parasimpático, y también, bueno, va a inhibir la fibrosis y el remodelado cardíaco. Estas drogas también bajan la mortalidad en insuficiencia cardíaca. La diferencia es que se van a administrar solamente en el estadio C. Eh, la espironolactona es un poco diferente de la prednisona porque genera una unión no específica a los receptores de andrógenos y progesterona. Entonces, altera la síntesis esteroidea. Y esto va a generar un efecto adverso que es muy molesto en los hombres, que es la ginecomastia. Y en las mujeres puede generar dismenorrea también. En cuanto a la farmacocinética, se da por vía oral, tiene buena biodisponibilidad, se genera el metabolito activo a nivel hepático y tiene alta unidad de proteínas. En cuanto a los efectos adversos, el que no se pueden olvidar es la hipercalemia, porque acuérdense además que la vamos a ver con los IECA, que ya tenían tendencia a la hipercalemia, entonces, bueno, es algo que tenemos que controlar muy de cerca. O sea, siempre hay que controlarlos con un ionograma. Por otro lado, en general, acidosis metabólica. Y bueno, como ya les dije, estos efectos ginecomastia, impotencia, disminución de la libido, hirsutismo e irregularidades menstruales, eso lo genera más la espironolactona por el efecto sobre estos otros receptores. Em, estos fármacos entonces los vamos a administrar en insuficiencia cardíaca crónica, en el estadio C, cuando tenemos un paciente que ya con todos los otros fármacos que veníamos viendo, con IECA, beta bloqueantes, o sea, IECA o ARA2, no lo dije, pero no, o sea, si bien ambos fármacos son beneficiosos, la combinación de ambos se vio que no mejoraba y encima era nociva. Entonces, en general, no es una indicación combinar los IECA y ARA2. Entonces, elegimos uno de los dos, si se combinan con metabloqueantes, y si con todo esto persisten los síntomas, podemos agregar espironolactona o eplerenona. Y con esta indicación disminuyen la mortalidad. Bien, con esto terminaríamos la parte de insuficiencia cardíaca crónica. Bueno, resumiendo un poco lo que venimos hablando hasta ahora, entonces, insuficiencia cardíaca crónica, con la función sistólica
que se mide la fracción de eyección disminuida, vamos a tener 4 grupos de drogas que bajan la mortalidad, que van a ser los IECA, los ARA2, los beta bloqueantes y los antagonistas del receptor de aldosterona, que son la espironolactona y la prelenona. Dentro de, o sea, podríamos incluirlos como parecidos a los IECA y ARA2, están el sacubitril valsartán, que es el inhibidor de la neprilicina, que también demostró bajar la mortalidad en insuficiencia cardíaca. Tienen que saber bien el mecanismo de acción y los efectos adversos de estos fármacos, y bueno, saberse la farmacocinética de la droga patrón. Y en cuanto a los beta bloqueantes, vamos a hablar más en profundidad en otra clase, por eso como que no ahondé en el tema. Ahora vamos a hablar de algo bastante diferente, que es la etapa aguda, que sería la insuficiencia cardíaca que veníamos hablando, descompensada. ¿Por qué se va a descompensar? O sea, por empezar vamos a tener la enfermedad subyacente y por otro lado van a haber precipitantes. Más importante es el tratamiento inadecuado, que se puede ver a una transgresión alimentaria, porque esa es una parte importante del tratamiento no farmacológico, la dieta, o también la falta de adherencia al tratamiento farmacológico. Entonces, eso es una de las causas más frecuentes. Por otro lado, pueden ser arritmias, isquemia, infecciones, TEP, cualquier cosa que altere el equilibrio que tiene el paciente, puede llevarlo, o sea, un paciente que tiene un corazón enfermo, cualquier cosa que lo desestabilice puede llegar a una falla aguda. Siempre, entonces, primero vamos a tratar la causa desencadenante y después tenemos que elegir el tratamiento en función un poco de esto. O sea, podemos tener una situación en la que el paciente presente eh, hipotensión o hipertensión o tensión arterial normal. Y puede predominar, como habíamos dicho al principio, o sea, la congestión, generando el edema agudo de pulmón, que sería como en, eh, en este contexto que vamos a necesitar, o sea, con una presión alta, vamos a tener congestión retrógrada y vamos a tener que usar vasodilatadores y diuréticos. Pero de esos no nos vamos a encargar en esta clase. En cambio, nos vamos a enfocar en esto, o sea, en un paciente que tiene una presión arterial baja o una presión arterial normal, que, o sea, bueno, con falla, con falla sistólica, ¿no? Entonces, lo que vamos a usar son inotrópicos. Ahora, no siempre vamos a usar inotrópicos, siempre hay que evaluar el riesgo-beneficio porque todas estas drogas lo que hacen es aumentar la contractilidad del corazón y esto en general puede, o sea, genera beneficios en la descompensación aguda en ciertos pacientes, pero hay que tener cuidado porque también, o sea, este aumento de la contractilidad va a generar un aumento del gasto de energía cardíaca en un corazón que ya tenía, o sea, que ya tiene una alteración en el consumo de energía, con aumento de consumo de ATP y mayor demanda de oxígeno. Y entonces esto lleva a riesgo de muerte de las células cardíacas. Pero obviamente cuando hay que usarlos, o sea, si se usan en una condición clínica adecuada, tienen un efecto beneficioso. En cambio, en la insuficiencia cardíaca crónica, no demostraron, la mayoría, excepto uno que ahora vamos a ver, no demostraron beneficios, en cambio, bueno, son perjudiciales. Bueno, vamos a tener los glucósidos,
que acá nos va a importar la digoxina, y los no glucósidos, que vamos a tener las aminas simpático-miméticas, los inhibidores de la fosfodiesterasa y los sensibilizadores al calcio. En este gráfico, como que tienen un poco el mecanismo de acción de cada uno. O sea, como una vez que hayan leído todo, pueden volver esta diapositiva en la que queda graficado un poco el resumen de todo. Los agonistas beta, la mirrinona, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa, la dioxina y el levosimendan, que es un sensibilizador al calcio. Pues una vez que ya hayamos visto un poco todo, pueden volver acá y para entender mejor. Empezamos por los digitálicos, la dioxina. Este fármaco tiene una indicación en las guías de Estados Unidos de insuficiencia cardíaca para pacientes en estadio C, que tienen síntomas a pesar del tratamiento con todas las otras cosas que dijimos, y una indicación particular es la insuficiencia cardíaca con FA. Y ahora vamos a ver bien por qué. Lo que hace este fármaco es bloquear la bomba sodio-potasio TPasa. Esto, o sea, se une a la subunidad alfa de esta bomba cuando está en estado fosforilado. Ahora, en un ratito vamos a ver por qué esto es importante. Y lo que hace, al inhibir la bomba, que se acuerdan que lo que hace es sacar sodio y meter potasio, aumenta el sodio intracelular, que activa el intercambio el intercambio de calcio. Ahora vamos a ver en un gráfico que queda todo más claro. Y esto generaría que haya un aumento del calcio o sea, dentro del retículo sarcoplásmico y que esté más disponible en la contracción. Igual ahora eso en el dibujito se entiende mucho mejor. Por otro lado, va a aumentar el tono vagal, contrarrestando el efecto adrenérgico de la insuficiencia cardíaca y disminuyendo la frecuencia cardíaca. Entonces, este va a ser el único inotrópico que va a generar un aumento de la contractilidad con una disminución de la frecuencia cardíaca. Eso es lo que tiene de particular que no se pueden olvidar. Ahora, en el grafiquito se entiende mejor. Ahora, tenemos acá, les puse un círculo rojo, en la bomba sodio-potasio ATPasa, que, como ven, entra potasio y saca sodio. Si le inhibimos, lo que va a pasar es que va a aumentar mucho el sodio intracelular. El sodio sale por un cotransportador con el calcio, mientras que el calcio se le permite... no, perdón. Entonces, en estado polarizado, el sodio va a ingresar y el calcio va a salir. Ahora tenemos un montón de sodio, entonces no va a entrar y el calcio no va a salir. Entonces, cuando la célula se despolariza, eh, va a entrar por el conducto tipo L, va a entrar mucho calcio al citoplasma. El citoplasma, el calcio, ¿qué hace? Se une a la troponina y a la actina y miosina para generar la contracción muscular. Entonces, cuando yo aumento la disponibilidad de calcio en el citoplasma, voy a aumentar la contractilidad. Ahora, una vez que se va el estímulo, el calcio tiene que salir del citoplasma y entrar a un reservorio para luego ser liberado nuevamente. Entonces, cuando yo inhibí esta bomba, yo no le permito al calcio irse de la célula porque el gradiente del sodio se perdió. Entonces, el calcio, ¿a dónde se puede ir? Se almacena
en el retículo sarcoplásmico. Entonces, una vez que se active nuevamente, o sea, que se despolarice nuevamente la célula, se libere calcio, va a haber más disponibilidad de calcio y eso va a generar el efecto inotrópico positivo. Es un poco rebuscado la explicación, pero espero que se haya entendido. O sea, con el grafiquito me parece que queda todo más claro. Entonces, va a generar, por supuesto, efectos a nivel electrofisiológico. Bueno, en cuanto al automatismo, lo disminuye, aumenta el periodo refractario del nodo AB y aumenta la excitabilidad de las células cardíacas. Y, o sea, bueno, y estos efectos pueden ser diferentes en dosis tóxicas. Cuando la farmacocinética se da por vía oral, pero también se puede dar por vía endovenosa. Tiene, bueno, el efecto máximo a las 4 a 6 horas y la vida media es larga, de 36 horas aproximadamente. Tiene una lenta distribución y baja unión de proteínas. Y se elimina por vía renal. Eso también es importante porque bueno, la insuficiencia renal puede llevar a la acumulación y la intoxicación. Ahora, la digitalización es la administración de digoxina, que puede ser rápida o lenta, depende del contexto clínico. Y bueno, como dije antes, hay que ajustar las dosis en insuficiencia renal, porque se puede acumular. Y algo muy importante que, o sea, como uno no se puede olvidar nunca de la digoxina, es que tiene un estrecho margen terapéutico. Y la digoxinemia, que es la digoxina en sangre, se dosa, tiene que estar entre 1 y 1,5 nanogramos por mililitro, y fuera de eso se llega a dosis tóxicas. Em, entonces, o sea, es importante siempre tener en cuenta esto. Y bueno, en el electro podemos ver un signo de impregnación digitálica que es el infra-ST de concavidad superior, también llamado cubeta digitálica. Eso no es un signo de intoxicación, es un signo de que el paciente está impregnado con la droga. Acá, bueno, en el gráfico se ve la cubeta digitálica. En cuanto a la intoxicación, va a generar manifestaciones cardíacas que son básicamente arritmias, que puede ser bloqueo AB, taquicardia supraventricular con bloqueo, taquicardia auricular, ventricular, extrasístoles ventriculares, fibrilación ventricular. Básicamente puede generar cualquier tipo de arritmia. Y bueno, esto puede ser peligroso y comprometer la vida. Bueno, algunos signos electrocardiográficos de todas las cosas que estuvimos diciendo de los arritmias que puede producir es la prolongación del PR, el acortamiento del QT, el infradesnivel del ST, el aplanamiento o inversión de la onda T, bradicardia o, bueno, otro tipo de arritmia. Todos estos signos electrocardiográficos nos tienen que hacer pensar en intoxicación. A diferencia de lo que dijimos antes de la cubeta digitálica, que era impregnación, que está bien, y esto es intoxicación, está mal. Si vemos esto, está intoxicado. Hay otros síntomas extracardíacos de, de la intoxicación, que es importante tenerlos en cuenta porque a veces, o sea, vamos a ver esto primero, o sea, y tenemos que avisarle al paciente que consulte si tiene alguno de estos síntomas. Principalmente las manifestaciones digestivas, las náuseas, vómitos y anorexia, son cosas que nos tienen que hacer pensar que el paciente está intoxicado y tiene que consultar. También, bueno, puede generar manifestaciones del sistema nervioso central u oculares. Dentro de las oculares, la visión borrosa también es uno de los primeros síntomas de intoxicación y también tiene que ser un motivo de consulta. Bueno, también puede generar en las alteraciones oculares los escotomas y la alteración de los colores, como que los pacientes tienden a ver todo en tonos de amarillo. Y el sistema nervioso central puede generar parestesias, delirio, neuritis, confusión.
Así que bueno, hay que conocer la intoxicación y también los factores los factores que predisponen a la intoxicación. Por un lado, ya dijimos, insuficiencia renal, porque se acumula la droga y con el estrecho margen terapéutico es fácil llegar a dosis tóxicas. Por otro lado, las alteraciones hidroelectrolíticas, como la hipocalemia, la hipomagnesemia, hipercalcemia. La hipocalemia no se pueden olvidar, es súper importante porque básicamente vieron que dijimos que se unía a la subunidad fosforilada de la enzima, sodio potasio ATPasa, de la bomba, perdón. Entonces, se une a esta enzima, a esta subunidad, cuando está fosforilada. En cambio, cuando está desfosforilada, no tiene tanta afinidad. Entonces disminuye la unión y disminuye el efecto. Cuando hay hipopotasemia o hipocalemia, la subunidad de la bomba sodio-potasio TPasa se encuentra fosforilada. O sea, cuando hay hipocalemia, tiene alta afinidad la dioxina por su blanco terapéutico, que es la bomba, y en cambio, cuando está desfosforilada, no tanto. Y esto es súper importante porque siempre hay que controlar el potasio de cerca y además es parte de la terapéutica, la administración de potasio. Ahora vamos a ver. Bueno, y también otras situaciones como la alcalosis, la hipoxemia o el hipotiroidismo también favorecen a la intoxicación. En cuanto al tratamiento, lo primero que hay que hacer es suspender la droga. Y otra cosa que hay que hacer es administrar potasio. Por esto, porque si aumentamos el potasio, generamos una leve hipercalemia, vamos a generar que disminuya la afinidad de la dioxina por la bomba, entonces va a disminuir su efecto. Por otro lado, el tratamiento de la arritmia específica, que no viene al caso, y también existe un anticuerpo específico que se puede administrar y si esto no es suficiente, también se puede hemodializar al paciente. Bien, eso sería toda la parte de toxicidad de la dioxina. Y bueno, vemos para qué se usa, que ya lo hablamos igual, que bueno, es el control de la respuesta ventricular en fibrilación auricular o aleteo auricular y en insuficiencia cardíaca avanzada. Y una indicación también es la combinación de ambas. Como dijimos antes, insuficiencia cardíaca, como ya leímos todo lo otro que le tenemos que dar y si es sintomático, le podemos dar esto. Esto no disminuye la mortalidad, sino que mejora la sintomatología y reduce el número de internaciones. Entonces, hay que tener esto en cuenta. Como ya leímos todas las drogas que modifican la mortalidad, le podemos agregar esto, sobre todo si es un paciente que además tiene FA. Sería una indicación como la indicación más adecuada. Pero bueno, o sea, no va a ser la primera línea, ni es un fármaco de esos que no pueden faltar al principio del tratamiento. Pasamos ahora a dijimos que estaban los glucósidos y los no glucósidos. Dentro de ahí estaban los inotrópicos simpático-miméticos. Vamos a hablar un poco de esto ahora. Esto es para tratamiento exclusivamente de insuficiencia cardíaca aguda descompensada. Bien, entonces, para hablar de estos fármacos, primero tenemos que recordar las acciones que tenían las catecolaminas sobre el corazón y los vasos, básicamente. Por un lado, en el corazón vamos a tener el efecto beta 1 y beta 2, que va a ser inotrópico, cronotrópico, dromotrópico y batmotrópico positivo, lo cual va a generar un mayor consumo de oxígeno y de arritmias, como ya les dije antes. Por otro lado, en los vasos,
vamos a tener receptores beta 2 y alfa, que van a tener efectos opuestos. Los que estimulan a los receptores beta 2 van a generar vasodilatación y a los alfa van a generar vasoconstricción. Y por otro lado, en los vasos esplácnicos y renales, los receptores de dopamina van a generar vasodilatación. Entonces, esto tienen que tenerlo en mente para entender todo lo que viene ahora. Empezamos, bueno, esto es una comparación de, que también sirve un poco como resumen, del grado de estimulación de los diferentes fármacos con su receptor. O sea que en realidad esto les va a servir para resumir un poco una vez que hayan leído todo lo otro. O sea, vamos a hablar de la noradrenalina, adrenalina, la dopamina y la glutamina. Bueno, la dopamina es un precursor metabólico de adrenalina y noradrenalina, estimula los receptores D1 y D2 y también, al ser precursor, estimula los receptores alfa y beta adrenérgicos. Todo esto depende de la dosis. Por otro lado, libera noradrenalina en terminaciones nerviosas y bueno, perdón, sí, vamos a la farmacocinética. No se absorbe por vía endovenosa. Me olvidé de mencionarles que todas estas drogas se van a administrar por vía endovenosa. Eh, de todos los inotrópicos, el único que se puede administrar por vía oral es la dioxina, el resto todos por vía endovenosa sí o sí. Bueno, se tiene que dar en infusión continua porque tiene la vida media muy breve, es metabolizado por la MAO y la COMT y no atraviesa la barrera hematoencefálica. Tiene una particularidad la dopamina, que es que tiene diferentes efectos hemodinámicos en función de la dosis que se administra. Primero, las dosis bajas no tienen que saber el número, pero a dosis bajas va a estimular solamente los receptores de 1 y de 2. Esto va a generar, como vimos en el primer esquemita de las acciones de las catecolaminas, va a generar vasodilatación renal y esplácnica. Una vez que vamos aumentando la dosis en dosis medias, va a generar aumento del volumen minuto y la contractilidad. Acá va a generar un efecto inotrópico positivo. Y en cambio, y disminuye también la resistencia vascular sistémica porque al estimular beta 1 y beta 2 en el corazón va a ser la primera parte, lo de que aumenta la contractilidad. Y por estimular beta 2 a nivel periférico va a generar la vasodilatación sistémica. Y si aumentamos la dosis va a empezar a estimular a alfa 1 y esto va a generar un aumento de la resistencia vascular sistémica, o sea, aumento de la tensión arterial y de la frecuencia cardíaca. Esto, o sea, va a tener respuesta diurética, inotrópica y vasopresora, depende de la dosis, ¿sí? Nosotros, en insuficiencia cardíaca, querríamos llegar, o sea, querríamos administrar dosis intermedias porque a menos que tenga hipotensión, porque, porque no queremos en principio aumentar la resistencia vascular. Entre los efectos adversos más frecuentes que van a ver que se repiten en la mayoría de estos fármacos son las arritmias, la necrosis por extravasación y la isquemia tisular, siempre que haya estimulación alfa y vasoconstricción. Estos fármacos también generan tolerancia a la acción, entonces no se pueden usar por muchos días. Y como ya dije, van a generar, por las acciones en sí, va a generar necesariamente un aumento del consumo de oxígeno. Entonces, ¿cuándo lo vamos a usar? En insuficiencia cardíaca descompensada con hipoperfusión tisular e hipotensión, como dijimos. O sea, si no tenemos hipotensión, no vamos a querer generar una vasoconstricción.
y en shock de cualquier causa, ¿sí? Bien, la bautamina va a ser la droga que vamos a preferir en insuficiencia cardíaca descompensada en general. Es una mezcla racémica de enantiómeros, que bueno, es un detalle. Lo que importa es que tiene como genera, por un lado, un efecto, eh, o sea, un enantiómero genera un efecto agonista alfa 1 y el otro va a generar un efecto antagonista alfa 1. A la vez, el antagonista alfa 1 también es agonista beta 1 y, eh, y bueno, este efecto va a predominar el efecto anti-alfa 1 sobre el agonista. Entonces, en los efectos hemodinámicos que va a generar va a ser un aumento, o sea, como todos los inotrópicos, aumentar la contractilidad, va a aumentar el volumen minuto a expensas del volumen sistólico, no del aumento de la frecuencia cardíaca. Que eso es importante porque entonces mejora, o sea, el aumento de la frecuencia cardíaca no es beneficioso en estos pacientes, o sea, genera, o sea, el aumento de la frecuencia va a generar un aumento del consumo de oxígeno y no es lo que buscamos. Entonces, idealmente vamos a buscar esto, o sea, aumentar el volumen minuto sin aumentar la frecuencia cardíaca. Por otro lado, como disminuye la resistencia vascular, va a disminuir o mantenerse la presión arterial, va, eh, bueno, también va a disminuir la resistencia vascular pulmonar. Entonces, esta es la droga inotrópica patrón, como esto es todo lo que buscamos de un inotrópico, ¿sí? Las indicaciones van a ser insuficiencia cardíaca grave con disminución del volumen minuto y altas presiones de llenado, y cualquier shock con bajo volumen minuto, y esto se puede combinar con un vasopresor. Bueno, pasamos a la noradrenalina. Es un agonista beta 1, recordemos que estimula el corazón, poca acción beta 2, que es la vasodilatadora, y mucha acción alfa. Entonces, esta droga va a ser la vasopresora por excelencia, o sea, va a aumentar la presión, va a aumentar la resistencia vascular sistémica, va a, en principio va a aumentar la frecuencia cardíaca, pero por el fuerte efecto vagal de esta respuesta va a terminar bajando. Y el gasto cardíaco lo va a mantener o va a disminuir. O sea, en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con falla sistólica, no va a mejorar el gasto cardíaco con un alto aumento de la resistencia vascular. Entre los efectos adversos, también como los que vimos antes, arritmias, necrosis por extravasación, isquemia tisular y obviamente la hipertensión. Está un ejemplo de isquemia tisular. Entonces, esto hay que darlo en shock por cualquier causa. Y en... bien, adrenalina. Es medio parecida a la no adrenalina, pero esta estimula de forma más pareja los receptores alfa y beta, y en dosis bajas va a estimular predominantemente a los beta y en dosis altas predominantemente a los alfa. Va a generar en general taquicardia también y vasoconstricción periférica si predomina el estímulo alfa, o quizás no altere mucho no altere mucho la presión si predomina el estímulo beta 2. Esto se debe usar en RCP, shock anafiláctico, shock refractario a noradrenalina, crisis asmática casi fatal. O sea, imagínense que cuando usamos esto es como la última
última instancia de todo. O sea, una vez que la noradrenalina no funcionó, viene la adrenalina. Así que, bueno, nada, son drogas que son como muy delicadas de usar en pacientes que son muy críticos. Esos fueron los simpaticomiméticos. Ahora pasamos a drogas que generan un efecto también inotrópico positivo, pero con otro mecanismo totalmente diferente, que son la amrinona, milrinona y besnarrinona. Vamos a hablar de la milrinona, que bueno, al inhibir la fosfodiesterasa 3 va a aumentar el AMP cíclico, esto va a aumentar el calcio, lo cual aumenta la contractilidad y por el aumento, o sea, por este efecto en los vasos va a disminuir la resistencia vascular sistémica porque genera vasodilatación. Entonces, va a ser un inotrópico que, a diferencia de los que venimos viendo, aumenta el volumen minuto sin alterar la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y el consumo de oxígeno. Porque acá, o sea, solamente se está metiendo con la disponibilidad de calcio citoplasmática. ¿Cuándo lo usamos? En tratamientos cortos o de urgencia, en insuficiencia cardíaca refractaria a digital, diuréticos y vasodilatadores. Y a largo plazo, o sea, como que si bien pueden ayudar en el tratamiento, no aumentan la sobrevida, entonces por eso no son drogas, digamos, de primera línea y a largo plazo tienen efectos adversos que son intolerables con aumento de la mortalidad. Por otro lado, tenemos los sensibilizadores al calcio, como droga patrón, el levosimendan. Me cuesta pronunciarlo. Lo que hacen estas drogas es unirse, es sensibilizar a la troponina C a la acción del calcio. Entonces, esto lo hacen sin aumentar, en principio, el calcio intracitoplasmático. Tienen un efecto también, o sea, por su acción en sí, tienen un efecto vasodilatador sistémico y miocárdico, que también se une a canales de potasio, y un efecto anti-atontamiento miocárdico. A altas dosis inhibe la fosfodiesterasa 3, lo cual también se asocia a los efectos adversos que tiene, como, o sea, que tienen ambos en realidad, como la hipotensión, con taquicardia refleja y alteraciones en la conducción. Y por otro lado, puede generar hipocalemia por la interacción con los canales de potasio. Entonces, tiene algunas ventajas con respecto a los otros inotrópicos, que es que, o sea, veníamos viendo que todos tenían vida media corta, este tiene vida media larga, no es arritmogénico, no aumenta el consumo miocárdico de oxígeno, es bien tolerado por el paciente y no tiene interacciones de importancia. Los efectos adversos son poco frecuentes y bueno, tienen como indicación la administración en la mortalidad, o sea, para prevenir la mortalidad post-YAM, aunque en insuficiencia cardíaca es dudosa su utilidad. Pero bueno, también es otra droga que se puede usar. Entonces, shock cardiogénico refractario del tratamiento, shock cardiogénico post-YAM, que es la indicación en la que baja la mortalidad, y depresión miocárdica por shock séptico. Insuficiencia cardíaca terminal. Bien, eso sería lo último de inotrópicos. Y ahora, como para resumir, repasamos los fármacos que demostraron disminuir la mortalidad en insuficiencia cardíaca, que son los beta bloqueantes, los IECARA-2, la espironolactona, y bueno, como una causa importante de mortalidad en insuficiencia cardíaca son las
las arritmias, la amigadrona puede considerarse que baja la mortalidad en esta enfermedad. Pero, si tipo, tienen que poner en la listita, serían las cuatro primeras, y a esto podríamos agregarle los inhibidores de la neprilicina. Y estas drogas son las que no pueden dejar de saber. em, y bueno, con eso terminamos la clase. Espero que les haya servido. Quizás algunas explicaciones no quedaron tan claras, pero bueno, ojalá les sirva la clase. Gracias.